Mi nombre es Diego Santana, soy residente de la Fundación Antonio Gala, periodista de Diario de Cuba, y este es un diálogo entre cubanos. Eso es algo que complace muchísimo, encontrarse cubanos de este lado del Atlántico, cada vez más. Y entonces vamos a hablar con Ernesto Delgado, premio Loewe a la creación joven en la 36 edición del premio. Entonces, lo primero sería, no es lo mismo escribir poesía, escribir poemas, que escribir un libro de poemas. Este es tu primer libro. Entonces, ¿cómo fue el proceso de escribir no un poema, sino un libro? Este fue un proceso largo. Para escribir Pálpito fue un proceso largo. Lo comencé a la edad de 18 años y lo logré terminar más o menos alrededor de los 24 o 25 años. Al principio comenzó como un relámpago, un presentimiento. Fueron varios poemas que salían solos, prácticamente lo escribía de un tirón y lo fui agrupando. Luego ya con el paso del tiempo fui cambiando poemas, agregando nuevos. Le di un margen de tiempo al libro para hacerse porque sentía que el libro todavía no estaba terminado. Y hay poemas que uno escribe de un tirón, pero generalmente los poemas se deben trabajar, deben corregirse. Y luego armar un libro, por supuesto, es mucho más difícil porque tienes que buscar. Eliseo Diego decía que cuando tú vas a armar un libro, no puede tener una nariz de más, no le puede sobrar un ojo. Dice que así como en cada verso, cada poema tiene su función, en un libro cada poema tiene su función. Entonces tienes que ir armando poco a poco. Hay libros que salen de un tirón, otros demoran más. Este demoró bastante. Y cuando creí que estaba ya conformado el libro, que todos los poemas tenían una unidad cosmogónica, entonces, bueno, lo di por terminado. Yeah. Comentábamos hace un rato que no sabemos qué pasa en Villa Clara, en Santa Clara, que salen buenos poetas. Y 3 ganadores del Loewe son de Santa Clara. ¿Qué pasa en Santa Clara? Bueno, no sé, mira, Santa Clara es increíble porque Santa Clara es una ciudad fea. No es una ciudad hermosa, es una ciudad fea. Tiene lo suyo. Sí, como todo. Pero no sé qué pasa en Santa Clara, que al parecer el arte con esa característica que tiene de convertir en hermoso lo terrible, entonces parece que en Santa Clara el arte la ha salvado y de ahí ha salido un movimiento cultural increíble, no solamente de poetas, también narradores increíbles, trovadores. Está la trovuntiviri santaclareña, que es muy reconocida, incluso se está abriendo camino en Latinoamérica, acá en España, en Madrid han venido varios también. Hay un movimiento cultural muy grande de pintores de todo. Entonces no te sabría decir cuál es la magia de Santa Clara, pero sí el que la visita se va encantado porque tiene mucha propuesta cultural y hay un gran movimiento artístico allá. El Mejunje hace mucho. El Mejunje es un sitio de referencia de Santa Clara. En este libro hay referencias a poetas cubanos, de hecho lo abre una cita de Gastón Vaquero, hay referencias a poetas franceses del siglo XIX, a Dópico también, hay una frase de él. Entonces, ¿cómo es tu relación con la poesía de los otros? ¿Cuáles son tus referentes, los autores que prefieres leer? Bien, de Cuba, bueno, vamos a hablar de Cuba, porque al final los universales son, creo que siempre los mismos, no siempre vuelven los mismos. Mira, ahí en ese libro, por supuesto, estaba Gastón. Gastón Vaquero es para mí, lo decía ayer, palabra santa. Gastón Vaquero es un gran poeta cubano que nos sigue acompañando siempre. Por suerte en Cuba se ha logrado editar su poesía completa y el lector cubano ha podido acceder a ella de nuevo. Ahí, como me decía en el libro, está Dópico también. Fran Abel Dópico es un poeta villaclareño. Yo le decía, comentaba a Diego Robert, el otro ganador del Loewe este año, que Dópico pudo ser el Neruda de Cuba. Era un poeta con mucho talento, escribía poemas preciosos. Dejó 3 libros que son ya patrimonio de la poesía cubana: Expediente del Asesino, El Correo de la Noche y Alguna elegía por un fin, que se las recomienda a cualquiera que los quiera leer. Entonces son poetas que me fueron influyendo, junto a otros que no menciono, porque a veces también las influencias hay que tratar de soterrarlas. Pero son poetas que me han acompañado siempre, que la poesía que ellos han escrito me han mostrado el camino a seguir. Hay en este libro prosa y verso. ¿Qué prefieres? ¿Cómo lo diferencias? ¿Y cómo entiendes que un tema, una idea para desarrollarlo, va mejor en verso o va mejor en prosa poética en este caso?
Depende del ritmo del poema, depende de la idea. Creo que el poema a veces te lo va dictando solo, porque incluso luego ya terminado el poema, cuando tú lo vas revisando, te suena mejor en poema en prosa o en verso libre, depende de la cadencia, lo que quieras expresar. Hay poemas que cuando uno hace un juego ahí para hacer un comienzo y un cierre, te suena mejor en prosa. Hay veces que la prosa a mí se me pone un poco más coloquial. Entonces hay poemas que llevan una carga metafórica del imago, de la imagen, que creo que es mejor en verso libre o en un soneto o alguna otra estrofa. Y entonces por ahí se sigue la línea. Hay varias referencias en este libro a la figura de la madre. ¿Por qué? Fácil. Cuando tenía alrededor de 15 años que comencé a escribir, mi madre fue en ese momento quien más me apoyó. Mi madre fue quien me llevó a un taller literario. Mi madre aguantaba que yo le leyera todas aquellas barbaridades que yo escribía, que no tenían ni pies ni cabeza. Mi madre para mí no solamente es el centro de mi obra, sino el centro de mi poesía. Cuando escribo poemas que uso a mi madre como referente para hablar del mundo, de las cosas, creo que también le estoy haciendo un homenaje a ella. Creo que de un modo le estoy agradeciendo todo lo que ella ha hecho por mí y sigue haciendo. Y a la vez creo que me estoy comunicando con ella, aunque no la pueda ver todos los días, creo que le estoy contando lo que estoy descubriendo del mundo. Yo creo que hay una última pregunta. Leonardo Padura ha dicho muchas veces que preferiría ser Paul Auster para hablar solo de literatura y no de política. Sí, igual yo. Pero creo que es necesario una cuestión política, porque estamos hablando desde la literatura, no somos políticos ni nada de esto. Entonces, ¿cómo está presente a través de tu obra, de Pálpito y de tu otra obra, la compleja situación que hay en Cuba y cuál es tu valoración de qué se puede hacer desde la poesía, desde la literatura para cambiar el estado de las cosas? Claro, mira, ¿qué pasa? Vamos retomando la historia hacia atrás. En un tiempo en Cuba se censuraron a los poetas porque no le cantaban a la Revolución Cubana, a los poetas, a los escritores, que se llamó como quinquenio gris. Las autoridades no se dieron cuenta que todo gran poema es un poema de alabanza a algún proceso de la historia. No tienes que hablar específicamente de eso. Cuba siempre está presente en nuestra obra. Uno, porque es lo único que yo conocía del mundo. Y dos, porque aunque uno hable de China, uno está hablando de Cuba. Borges, aunque estuviera hablando del mundo, hablaba de Buenos Aires. Entonces Cuba siempre está presente en la obra. Ahí hay varios momentos en que cuando te lo lees a profundidad el libro vas a ver que está Cuba, la vas a reconocer que está Cuba ahí. Pero ya desde la figura de lo que hablo con mi madre en el libro, de las enfermedades, de todo, prácticamente está Cuba ahí. ¿Qué creo? Creo que al final cada quien tiene que hacer lo que le toca, uno es poeta. Creo que Cuba fue inventada por la poesía, Cuba fue inventada por Heredia, Cuba fue inventada por sus cantores, Cuba fue salvada por la poesía, la salvaron Lezama, la salvaron Eliseo, incluso Bonifacio Birne. Cuando los tiempos más oscuros de Cuba, la poesía fue ese farol que alumbró todo a su alrededor. Entonces creo que Cuba siempre va a estar perdurando en la poesía. Uno como poeta lo que le toca es escribir y cantar. Creo que hacer un buen poema es el mejor homenaje que le podemos hacer a Cuba y es el mejor modo de salvarla. ¿Pretendes o aspiras que este libro sea publicado en Cuba? Sí, claro, por supuesto que sí. Quisiera que me leyeran allá todos los amigos que tengo en Cuba, los familiares, todo. Por supuesto que sí, claro. En la patria de uno no siempre quiere ser publicado. O sea, ¿de qué te sirve triunfar afuera si dentro no te reconoce, aunque sea los más cercanos a ti, los que te vieron crecer? Sí, claro. Bueno, ya que estuvimos hablando del tema de la figura de la madre en mi libro, quisiera dedicarle este poema a mi madre. Este poema se lo escribí para ella. Mi madre tiene una enfermedad de la piel que le impide coger sol. No puede tomar ni un rayo de sol y entonces yo le escribí este poema. Maternidad luminosa. Nuestras manos fueron cortadas por el hacha del mediodía. Nunca quiso el sol verte en sus dominios. Si te asomas, pega el hacha su hierro hirviente contra tu pecho. Ah,
enemiga del día, por ley has tenido que ocultarte de la luz que entra en las cosas desesperadamente para dañarte. Tuviste que ver cómo volvían a crecer mis manos sin que las tuyas retoñaran. Tú existías en las sombras alumbrando toda la casa, pero yo no entendía cómo alguien que encandila y alivia, alguien que vuelve dorado lo común y vuelve sonora la pobreza, podía ser exiliada. Es por ley natural, decían simplemente los sabios de bata blanca. Ahora que veo el mundo desde la alfombra delirante de mi cabeza, he hallado como una piedra preciosa aquello que los sabios nunca supieron. Dos astros gemelos jamás deben aparecer juntos sobre la tierra, destrozarían lo invariable y lo armónico. Por eso sería una catástrofe que salieras a la mañana, porque cuando tú apareces, madre mía, ya no nos hace falta el sol. ¿Listo? Muy bien.